Buenos días a todos bueno, estamos en domingo y es de mañana. Estamos muy contentos porque la selección femenina ganó a Alemania, que no es cualquier cosa. Eh, pero les queremos dar la bienvenida a nuestro estudio de esta mañana. Estaba comentándole al grupo que debemos mirar las cosas desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios dice. Yo realmente no me gusta como las interpretaciones porque pueden salirse del contexto y pueden salirse también de las palabras que dice específicamente en el lenguaje griego, en el idioma griego. Y les estaba explicando que hay que recordar que en el griego se escribe de una manera y luego cuando se hace la traducción al español, pues no es la misma, no es lo mismo que si estuviéramos leyéndolo en el idioma original. Pero voy a tratar de explicar de la forma más, digamos, eh, expedita posible lo que dice el texto, lo que dice el texto, dentro de su contexto. Ok. Entonces, quiero colocar el texto para que lo leamos y lo entendamos. Es la versión Reina Valera y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, no con perlas, no con vestidos costosos, sino que se atavíen con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Ok? Ese es el pasaje. Ese pasaje ha sido usado de un montón de maneras y algunas no son tan ortodoxas, digamos, o tan apegadas al texto, y más bien han sido usadas para, sacándolas de contexto, usarlas de otra manera. Entonces vamos a trabajar sobre el pasaje más enfocado, más profundos. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar con lo que tenemos, es importantísimo, pero importantísimo que recordemos que esta porción está en una porción de entre paréntesis. ¿Recuerdan la semana pasada que dijimos hay un paréntesis que empieza con el Evangelio y termina con el Evangelio? Es la manera en que en el griego se coloca un tema de algo, dentro de un contexto, es colocarlo entre dos cosas que son absolutamente iguales, de manera que uno pueda darse cuenta que lo que hay en el centro corresponde a lo que está en los paréntesis. Entonces quiero recordarles lo que estaba escrito en ese paréntesis. ¿Ok? Decía, para que, o sea, Pablo le está escribiendo a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios.
Entonces, aquí no estamos hablando de que lo que vamos a aprender es la forma en que el hombre tiene que hacer sobre la mujer tiene que hacer con el hombre. No, es solamente, no, bueno, no solamente, es la forma correcta en que el hombre y la mujer debe conducirse en la iglesia del Dios viviente. Esa parte es súper importante que la tengamos en cuenta. Si no, no vamos a entender. No hay manera de entender este contexto si no hacemos esto, de tenerlo en cuenta, de que esto es la manera en que Dios nos indica cómo debemos trabajar, obrar dentro de su iglesia, dentro de la iglesia del Dios viviente. Ok, vamos a hablar entonces sobre la piedad. Recuerden que todo esto estaba enmarcado y decía la piedad es la forma en que se conduce un creyente dentro de la iglesia. Es la forma de conducirse, es la devoción a Dios. ¿Cómo se demuestra devoción a Dios? No es con cánticos estridentes, ni con... No, la devoción a Dios es esa reverencia que uno tiene para con el Padre. Y los hombres y las mujeres tienen una especial manera en que deben ser, en que deben expresar esa devoción dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el texto, empecemos con los hombres. Los hombres en la iglesia deben ser hombres santos. Su vida debe ser una vida absoluta y totalmente consagrada a lo que es Dios y no consagrada ni a personas, ni a sitios, ni a tradiciones, ni a ninguna otra cosa que no sea Dios. El hombre debe entender, los hombres en la iglesia debemos entender que nosotros nos debemos es a Dios y única y exclusivamente a Dios. Somos santos para Dios. Eso debe ser la regla de vida de un hombre dentro de la iglesia, de cualquier hombre en la iglesia, cualquiera. No importa qué cosa tenga dentro de la iglesia, si tiene una labor que tiene que hacer específica o lo que sea, no. El hombre en la iglesia, la primera cosa, su primer deber es ser santo, santo a Dios. Eso es lo que expresa en el versículo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, que sus manos estén delante del Dios vivo, levantando manos santas. ¿Qué significa esto de manos santas? Significa ni más ni menos, y no lo busquen en otro lugar, porque está ahí mismo. Sin ira ni contienda. Ya está. Vamos a la iglesia sin ira ni contienda. Esa es la forma en que uno ora a Dios. No es lo bonito que yo ore, no son las palabras importantes que yo use o las palabras rebuscadas que yo use o la expresión física. No, no. Sin ira ni contienda. Entonces, los antónimos de la ira es el amor con el cual uno obra en humildad, en ayuda, en vez de estar en zozobra, lo que uno está quieto. No lo inmuta la maldad. Ni contienda. Y el antónimo es paz. El hombre es pacífico. ¿Por qué? Porque paz es lo que da el Espíritu Santo a los hombres que confían en el Espíritu Santo. Así que ahora sí, cuando yo oro a Dios, cuando yo estoy en la iglesia, hablo con Dios, cuando estamos aquí en esta iglesia y hablamos con Dios, necesitamos hablar sin iras ni contiendas. Necesitamos hablar en forma pacífica, en forma amorosa, en forma piadosa. Eso es lo que significa devoción a Dios. No corresponde a muchas de las cosas que se promulgan hoy en día, sino corresponde al hecho de tener un corazón que está absolutamente humilde,
delante del Padre y llega a hablar con su Padre de esa manera, con humildad y en paz. Necesitamos tener eso dentro de nuestras iglesias. No críticas, no envidias, no contiendas, no, ah, se me olvidó la palabra, codicias, no codicias. Nada de esas cosas implican santidad a Dios. Cuando uno ora, debe orar sin aprehensiones. La primera cosa que un hombre santo debe hacer. Pero hay una segunda cosa que los hombres santos deben, hay dos cosas más que los hombres santos deben hacer. Y esta es una que va de acuerdo con Dios. Pero Dios le ha colocado al hombre que además tiene una responsabilidad de santidad para con su entorno, las mujeres. Dios le dice al hombre que él, hombre, tiene la responsabilidad de enseñar a las mujeres y de ejercer dominio sobre las mujeres. Y ahorita ya vamos a ver. Este versículo lo vamos a explicar mejor. Pero lo importante es que no solamente es el hecho de que el hombre está en la iglesia para orar, cosa que muy poco se hace, sino también está para enseñar y no debería permitir que ninguna mujer le enseñe. ¿Por qué? Porque hay un principio de autoridad que en la iglesia debe mantenerse. Ya lo hemos estudiado antes. Primero Dios, después el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra como hombre, después del Señor Jesús el hombre y después del hombre la mujer. Ese es el principio de autoridad que Dios, no el hombre, no el que escribió esto, Dios estableció para que hubiera dentro de su templo, dentro de su casa. Él estableció la regla. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. Dios no se equivoca. Esto de enseñar es algo que es a veces complicado, porque nosotros los hombres tenemos una forma de ver las cosas de una manera diferente a la que las mujeres tienen para ver. Nosotros muchísimas veces pasamos por encima de las emociones para centrarnos sobre los hechos y los conceptos. Por eso es tan difícil para nosotros realizar enseñanza a las mujeres. La forma didáctica de hablar con ellas es algo que tiene que aprenderse y tiene que practicarse, porque no siempre va a ser fácil. Y la segunda es la palabra ejercer dominio. Es una palabra que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque esa palabra es la palabra, digamos que si nosotros la tradujéramos, si la transliteráramos, la palabra sería auténtico. Esa sería la palabra, auténtico. Lo cual significa más bien que la mujer no debe ejercer una autoridad sobre alguien a quien no se le ha dado que la ejerza. No puede por su propia cuenta asumir el hecho de yo puedo tener autoridad sobre, no, es que no se le dio a ella esa autoridad. Por lo tanto, como Dios no le dio esa autoridad, ella necesita tener una autoridad que la ayude o la apoye. Y por esa razón es importantísimo que la mujer se someta en silencio al hombre. Vaya que es bien difícil. Sí, señoras, es bien difícil. Pero no crean, también es bien difícil para el hombre, pero bien difícil para el hombre, enseñarles y ejercer un dominio al que fuimos llamados a ejercer. Un hombre santo tiene la responsabilidad delante de Dios de asumir estas tres cosas dentro de la iglesia: orar, enseñar y dominar. Tranquilas. Vamos a ver la palabra dominio ahorita. Ok. Ahora
Ya, así. ¿Alguna pregunta? Algo con lo que quedaron así como, yo he escuchado un por ahí. Pues sí, pero mejor dejar avanzar. Muy bien, eso es una muy sabia decisión. Veamos a las mujeres para poder entender mejor. ¿Qué pasa con las mujeres en la iglesia? Así como al hombre se le pide que sea santo, a la mujer se le pide que sea piadosa. Escuchen bien, piadosa. ¿Recuerdan cuál es el sinónimo de la palabra piadoso? Yo lo acabo de decir hace como 5 minutos. Misericordia. No, Humilde. no. Piedad es devoción, ¿no? Devoción, muy bien. Entonces, a la mujer se le pide que sea devota a Dios, a su Señor, así como al hombre se le pide que sea santo, separado para Dios y haciendo las cosas para Dios, a la mujer se le pide que sea reverente, devota delante de Dios. ¿Por qué? Miren que lo que estoy diciendo, no delante del hombre, delante de Dios, porque la casa de Dios es esta. La iglesia es la casa de Dios, no la casa del hombre, no la casa del pastor, no la casa del esposo, es la casa de Dios. Y aquí no estamos hablando de marido y mujer, estamos hablando de hombres y mujeres, sexo masculino, sexo femenino. No importa si es casado, si es soltero, lo que sea, hombres y mujeres. Eso es lo que está definiendo. A los hombres ya vimos, a los hombres se les exige que los hombres deben orar, los hombres deben enseñar y los hombres deben ejercer autoridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es adoración a Dios. Eso es santidad a Dios para los hombres. Para las mujeres, Dios dice que sean piadosas, que sean devotas a Él. No importa si sean casadas o sean solteras, devotas a Él. ¿Cómo es que eso puede suceder? Primero, su forma de ataviarse, su forma de vestirse, se atavíen. Esta palabra es una palabra que significa la manera en que se adornan, la manera en que se adornan. Entonces dice, asimismo, ¿cómo así? Asimismo, como los hombres son santidad para Dios, deben ser santos para Dios. Asimismo, las mujeres son santas hacia Dios cuando se atavían en la forma en que Dios espera que se atavíen. Entonces dice lo negativo primero. No con ropa extravagante, sino al contrario, con una ropa decorosa, con decoro, con pudor y modestia. Pudor y modestia. Otras dos palabras de esas que son así pues que uno se queda como pensando, ¿y eso qué es lo que significa de pudor y modestia? ¿No son la misma cosa? No, no son la misma cosa. El pudor es algo que está en el carácter de la persona. Una persona pudorosa es porque tiene un carácter que le obliga a tener modestia. Es esa palabra vergüenza que está automática en la mujer, que cuando una mujer se desviste y de pronto aparece un hombre, la primera cosa que una mujer hace cuando eso sucede es que la mujer hace inmediatamente así o hace así hacia sus partes íntimas. Eso que sale automático es ese pudor. La modestia, en cambio, es una palabra que
implica que yo tomo la decisión mental de hacerlo. Es decir, que yo de una manera cuerda, de una manera fuera de pasiones y deseos, sin tener eso como algo que me controle, yo tomo la decisión de tener modestia. No me exalto, no quiero pasar por encima de los demás y no quiero que me estén mirando en las cosas que realmente no son importantes para la vida. Eso es lo que significa la palabra modestia. Entonces, pudor es esa parte del carácter. Modestia es la parte donde mi mente domina todo lo que yo puedo avisorar de lo que sucede a mi alrededor y yo puedo tomar decisiones conmigo mismo. No, es que aquí todas usan top y salen a la calle ¿cómo se llama? En brasier. Yo no voy a hacer eso. Porque yo no quiero mostrar más de lo que es y no quiero incitar nada en los hombres que no está bien. Yo quiero que a mí me conozcan como persona, no que me conozcan como unos buenos senos. O sea, a mí me gustaría que si me van a alabar algo, sea mi inteligencia, mi manera de hablar, mi forma de expresar las cosas, mis pensamientos, quién soy yo, cómo soy yo realmente. No quiero que cuando yo esté expresando una idea, solo estén mirando mis senos. ¿Se dan cuenta la diferencia de pudor y modestia? ¿La ven? ¿Qué es lo contrario a esto? Pues lo contrario a eso es peinado ostentoso, oro, perlas, vestidos costosos. Eso no te define. Y para Dios tampoco define a una mujer que le esté reverenciando a él. No es más, a ver, quiero dejar bien en claro algo. Si tú te puedes poner un vestido Christian Dior porque realmente tú tienes el dinero y Dios te ha bendecido con ese dinero, ponte el Christian Dior. Pero que el Christian Dior no defina a ti como mujer. Eso es lo que no debe pasar. Por eso pudor en carácter, pero modestia desde aquí. Desde aquí. Entonces mi ropa, aunque es de Christian Dior, yo no me voy a poner una transparencia total, ¿no? Yo me voy a poner una cosa que realmente exalte mi carácter, mi condición de mujer, mi condición de una criatura creada para ser bella en sí misma. No necesito un adorno porque ya Dios me ha adornado con el hecho de ser mujer. ¿Ok? No necesito oro, no necesito ponerme más cosas que las que son necesarias. Que me puedo poner, entonces no me pongo aretes de oro, sino me voy a poner. No, no, póntelos. Tú realmente tienes cómo ponerte, póntelos, no hay problema. ¿Quieres ponerte ¿cómo se llama? Un collar? Póntelo. Pero no pongas un collar que opaque a ti como persona, porque tú como persona eres la que tiene el verdadero valor. A mí a ver, un momentico, me vino la palabra, bueno, la palabra que iba a decir no era la palabra, no es palabra que se pueda decir o que se deba decir. Me, me molesta cuando yo escucho que la modelo está llevando, no sé qué, como si fuera un maniquí andante y todo el valor se coloca en la vestimenta y en las joyas que lleva y la persona ni la vemos. Un cristiano debe ver como ve su Señor, como ve su Padre. Y el Padre no nos ve a nosotros de acuerdo con lo que nos ponemos por fuera, sino con lo que somos por dentro. Y por eso aquí dice que la forma, miren bien, la forma en que Dios quiere que las mujeres se vistan es con buenas obras, porque eso corresponde a las mujeres que profesan
que le dicen a todo el mundo, que hablan y dicen que son piadosas, que son devotas a Dios. Son las buenas obras, el hecho de comportarse como personas que ayudan a otras, que están pendientes de los hijos, que están pendientes de su marido, que están pendientes de las que están casadas, las jóvenes que están pendientes de su estudio, que están pendientes de ayudar al compañero en el estudio, que están pendientes de ayudar a cruzar la calle. Eso es lo que Dios ve, que es el atavío que le conviene a la mujer. Porque cuando una mujer obra con buenas obras es porque tiene un corazón que también es bueno, que está obrando bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es una mujer que reverencia a Dios, que tiene una devoción con Dios. Primera. La segunda, Dios quiere que la mujer, y aquí viene la parte, estos versículos explican el versículo que habíamos hablado del hombre, que el hombre debe enseñar y debe además ejercer dominio. Entonces, la explicación a ese versículo empieza en este versículo, Primera de Timoteo 2:11, que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora entendemos la palabra silencio del anterior. Significa yo estoy sometida, sujeta, yo me sujeto, me abrazo, me abrazo, me sujeto a mi marido. Yo como joven, como me sujeto a la persona que me está enseñando. Yo aprendo, no me pongo a criticar, me quedo en silencio y estoy pensando qué es lo que me están enseñando en vez de estar refutando, en vez de estar hablando, en vez de estar diciendo yo quiero aprender. Y es responsabilidad del hombre enseñar. Ahora, ¿cómo puedo aprender si estoy hablando? No se puede. Entonces, lo que yo necesito hacer es establecer que yo me sujeto a la persona que Dios, al hombre que Dios ha puesto para que enseñe. Eso es lo que dice ahí. ¿Y por qué tiene que pasar eso? ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que Dios estableció en 2:12, le dice Pablo a Timoteo, que el hombre tiene la dirección. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer debe sujetarse a la dirección que le da el hombre para que pueda entender lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Y esa es la segunda parte. La segunda parte de esto es el orden. Dios quiere que se mantenga el orden que Él estableció para el hombre y la mujer o para la iglesia, que en este caso es su casa. Él tiene todo el derecho a establecer cuál es el orden para su casa. Y como formó a Adán primero y después a Eva, para mantener el orden dentro de la casa de Dios, Dios estableció que el hombre enseñe y la mujer aprenda. Pero hay una tercera razón, y es protección. Miren las tres cosas: dirección, orden y protección. ¿Por qué? Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ¿qué le pasó? Cayó, incurrió en transgredir la ley de Dios. Así que la mujer está propensa a ser engañada por el demonio, y por esa razón es que Dios establece que el hombre enseña a la mujer y la mujer aprenda con toda sujeción. Tres razones da Pablo a Timoteo y que son para ustedes, mis queridas mujeres: dirección, el orden de Dios y la protección de los hombres. Ay, ¿qué pasa si el hombre no me protege? Nadie te está diciendo que tú dependas del hombre.
te están diciendo que tú eres mujer piadosa, devota de Dios. Dios es a quien tú le sirves, no al hombre que te enseña. ¿Qué quiere decir eso? Haz tu labor, que Dios se encarga de la otra parte. No estamos en la iglesia para criticar. No estamos en la iglesia para transgredir. No estamos en la iglesia para quitar el orden de Dios. El orden de Dios está establecido. No hay necesidad de que nosotros asumamos un orden que nosotros no tenemos por qué asumir. Y si no está pasando, tranquilas. Dios sabe y Dios tiene el control de esas cosas. Ahora hay un tercer punto aquí. Y este es uno de los versículos que, ay Dios santo. Escuchen bien. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces ahora algunas personas enseñan que la salvación de la mujer tiene que ser estando en la casa, engendrando hijos. Así que las que no engendran hijos no se salvan. A ver, yo quiero que por favor ustedes, voy a quitar este momento. ¿Qué nos ha enseñado la palabra de Dios? ¿Cuál es la forma en la que las personas, los cristianos, nos salvamos de la ira de Dios? No es una retórica, es una pregunta. La fe en el Evangelio. ¿La fe en qué? En el Evangelio. ¿Qué En evangelio? Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? Esas buenas nuevas, salvación. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la buena nueva? Ya Pablo se lo había dicho a Santiago, ¿cómo se llama? A Timoteo. Se lo dijo arriba y se lo dijo abajo en las dos, en las dos, ¿cómo fue que yo les coloqué los dos paréntesis? ¿Recuerdan? Buena doctrina. Recuerda. Dice la palabra de Dios, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál fue el mensaje del Evangelio? Marta, ¿puedes cerrar por favor tu micrófono? Gracias. La salvación. ¿Cuál es la salvación? Cristo Jesús. Que Él vino al mundo para ¿Sí? salvar. Eso, muy bien, exactamente. Que es lo mismo que aparece en la última parte. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que es manifestado en carne? El Señor Jesús. Justificado en el Espíritu, porque espiritualmente Él siempre fue justo. Él fue visto por los ángeles desde el momento de la tentación, perdón, desde el momento de su nacimiento, la tentación y hasta en su muerte y su resurrección. Ahí estuvieron los ángeles. Fue predicado a los gentiles en el día de Pentecostés. Fue creído en el mundo incluso por Agripa, por las personas en Roma, etcétera, etcétera. Y luego sabemos que no solamente Él estuvo en esta tierra, sino que fue recibido en el cielo como el Señor de señores y Rey de reyes. Así que ese es el evangelio que dice que salva. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Estamos todos Sí, de acuerdo señor. con eso? Sí, señor. Todos, por favor.
Sí, señor. Sí, no, Así que cuando aquí dice que la mujer se salvará engendrando hijos, no puede estar hablando de salvación de la ira de Dios. No puede estar hablando de salvación del pecado. ¿De acuerdo? Porque si no, este solo versículo derrumbaría todo el evangelio. Además, antes de se salvará, hay una pequeña conjunción que es el pero. Cuando una persona usa el pero, es una conjunción adversativa, o sea, el contrario de lo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que acaba de decir? ¿Qué fue lo que pasó con la mujer? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó con la mujer? Fue engañada e incurrió ¿en qué? En Versículo engañar 14. a Adán. transgresión. Transgredió la ley de Dios. Siendo engañada, transgredió la ley de Dios. Entonces, cuando dice el pero es contra la transgresión que hizo la mujer al ser engañada. Así que se salvará de caer en la transgresión por engaño. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿No está claro? No, Sí, sí, señor. señor. Se salvará de caer en la transgresión por engaño, engendrando hijos. ¿Qué significa eso? Engendrando hijos solamente porque tiene un gen y ya. ¿Qué significa engendrando hijos? Recuerden bien, está hablándonos de que la mujer la engañaron y siendo engañada cayó en transgresión. ¿Cuál fue? Ya nosotros lo estudiamos. ¿Cuál fue la decisión de Dios para la mujer por haber caído en esa transgresión? ¿Cuál fue la decisión? El dolor. Sufrirá dolores de parto. Sufrirá dolores, no, se aumentarán los dolores en tus preñeces. Se salvará en lo que Dios le dijo que debía hacer, en lo que debía ocuparse. Es exactamente lo mismo. De ahí fue del hecho de que la mujer tuviera hijos, vino el Salvador. Del hecho de que la mujer tuviera hijos, es la manera en la cual la mujer se ocupa de su casa. No está luchando contra su marido en la iglesia, porque es que tú dijiste en la iglesia, no está luchando contra su marido, está callada en silencio, aprendiendo, aprendiendo. Y cuando aprende y a medida que más aprende, esta mujer se salvará de caer en transgresión por el engaño del engañador. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí. No dice que se salvará es una tontería, que se salvará del pecado por esas cosas. Ahora, y por si fuera poco, como para que esto quedara como con sello, como prenda, pone un sí, permaneciere. Ese sí se salvará sí. Es la condición por la cual se salvará de la transgresión. Si permaneciere en tres cosas de las cuales Pablo le ha hablado a Timoteo varias veces. Confianza en Dios, amor a Dios, y tal como los hombres, y recuerden lo que dice aquí, asimismo, tal como con los hombres, Dios le dice a la mujer también con santificación. Eso significa que tanto el hombre como la mujer en la iglesia
necesitan aprender a ser devotos única y exclusivamente de su Señor. ¿Cómo la mujer se salva de la transgresión por engaño? Se salva cuando ella día a día por el aprendizaje del hombre, de los hombres dentro de la congregación, por el aprendizaje, la mujer aprende a confiar en su Dios, a amar como su Dios y a mantenerse separada y devota para su Dios. ¿Y cómo es eso? Con modestia. La palabra significa cuando los reflectores no están sobre mí, sino sobre Cristo. Por eso, esa palabra modestia, que tiene mucho que ver con el hecho de la mente, es yo necesito que al aprender, yo asuma con confianza lo que aprendí para confiar en el que me enseñó a través del hombre. Y al incrementarse mi amor por Dios, yo pueda quitar los reflectores de mí y colocar los reflectores en quien lo merece. Así que mi reverencia y mi enfoque es miren hacia aquel que me salvó. Eso es ni más ni menos lo que significa la palabra piedad. Es esa humildad de hombres y mujeres dentro de la iglesia de Cristo para arrodillarse en su corazón, arrodillarse en su corazón y reconocer que solo en Dios podemos ser quienes podemos ser. Eso es lo que realmente implica la concepción clara de lo que la iglesia de Cristo debe hacer. Hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres devotos. No busquemos más cosas de lo que dice la palabra. La palabra es muy clara. Los hombres, para demostrar su devoción a Dios, necesitan tener una oración diáfana, transparente delante de su Padre. Deben tomar las riendas de la enseñanza a las mujeres y ejercer la autoridad que esa enseñanza les da de tres maneras: manteniendo el orden y manteniendo la protección sobre esas mujeres. A eso es a lo que los hombres son llamados. No a ser los señores, porque no son señores. No es su casa, es la casa de Dios. El Señor es Dios. Y a las mujeres, ¿qué se les pide? Se les pide que obren con bondad. ¿Por qué? Porque así reflejan al bueno, de donde procede toda la bondad que existe. Entonces a la mujer se le pide que la forma en que se muestre a los demás es con la bondad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Cuando realmente aprenden de su Dios. Cuando realmente valoran el hecho de que Dios las haya convertido en madres con dolor, que las haya colocado como directoras de su casa, que renueve su confianza, su amor, sobre todo su
entrega a Dios, mostrándolo con esa modestia que la mujer debe mostrar a su Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la humildad hace que los reflectores miren a quien verdaderamente necesita ser mirado. El Señor Jesús, quien nos salvó. Espero que haya sido un tiempo de revisar a profundidad lo que dice para que no nos dejemos engañar. Es muy fácil sacar la palabra de Dios de su contexto y ser engañados. No hay ninguna utilidad en eso. Lo más importante, realmente lo más importante, debería ser que nosotros entendiéramos que no es por nosotros, sino por Dios que nos tiene aquí. Un saludo para todos, que pasen una muy bonita semana, pero sobre todo, que nuestro corazón se enfoque en quien debe enfocarse, el Señor Jesús.